Cuando quieres construir algo nuevo y emocionante para expandir la infraestructura de tu ciudad, a veces incluso el plano perfecto puede ser descarrilado por un simple obstáculo. Ya hay algo construido allí. No se puede saber cuántos diseños asombrosos nunca han visto la luz del día debido al simple hecho de que, en un paisaje urbano cada vez más abarrotado, no había lugar para ponerlos. En un mundo perfecto, podrías simplemente levantar mágicamente los edificios que estorban, moverlos a otro lugar y luego volver a colocarlos mágicamente. Pero, por supuesto, los ingenieros y arquitectos deben mantenerse con los pies en la tierra en el mundo real. Todo esto habría sonado como sentido común hasta mayo de 2025. Fue entonces cuando un proyecto chino para construir un complejo de tránsito subterráneo de varios niveles en Shanghái logró superar precisamente este obstáculo milenario y hacerlo imposible. Para asombro del mundo de la ingeniería y la incredulidad de millones de espectadores en línea, el equipo hizo que un complejo de edificios de 100 años de antigüedad y 7.500 toneladas métricas se moviera fuera del camino mientras permanecía intacto. Esto suena como un disparate, y parece que casi tiene que ser CGI, pero no lo es. De hecho, es una maravilla de la ingeniería, una que es aún más asombrosa cuando descubres las técnicas futuristas que lo hicieron posible. En este video, vamos a revelar los secretos detrás de este truco mágico viral de la ingeniería moderna, y puede que quieras prestar mucha atención, porque aunque esta es la primera vez que el mundo ha visto tal hazaña realizada, ahora es poco probable que sea la última. Como se mencionó anteriormente, el complejo de edificios en cuestión pesa 7.500 toneladas métricas, el equivalente a unas 50 ballenas azules. También tiene más de 100 años, lo que le otorga tanto valor histórico como una fragilidad aumentada. El complejo Huiyanli Shikumen fue construido durante las décadas de 1920 y 1930 en Yangyuan, un bloque del viejo Shanghái que hoy sirve como una zona de compras de lujo. El complejo consta de edificios de estilo tradicional Shikumen. Shikumen se traduce como puerta de piedra y es un estilo único de Shanghái, que apareció por primera vez a mediados del siglo XIX. El complejo tiene aproximadamente 4.030 metros cuadrados y los edificios varían de 2 a 3 pisos de altura, lo que coloca su altura de manera conservadora entre 10 y 12 metros. Son predominantemente de paredes de ladrillo con estructura de madera y acentos de piedra. Los techos están cubiertos con tejas chinas tradicionales hechas de cerámica. Aunque los edificios han resistido el paso del tiempo, son el tipo de reliquias antiguas con las que uno podría instintivamente tener un poco de cuidado al caminar alrededor. Después de todo, han pasado por bastante historia. Entonces, cuando Shanghai Jingan Real Estate Group y Shanghai Construction No. 2 Company descubrieron que el complejo estaba directamente en el camino de su proyecto de renovación urbana respaldado por el gobierno, debió haber parecido el fin del juego, al menos inicialmente. En las últimas décadas, China se ha modernizado rápidamente, pero esto ha venido con un costo a menudo pasado por alto. El país está tan lleno de arquitectura histórica e historia apreciada como quizás cualquier otro en el mundo. Muchas mejoras urbanas han venido a expensas de demoler esa historia. Por ejemplo, desde la década de 1980, Pekín ha visto demolidas aproximadamente 2/3 de sus callejones históricos y casas con patio para dar cabida a desarrollos modernos. Esto no solo borró la historia, sino que desplazó comunidades. Un hombre estaba tan indignado que organizó una de las protestas más singulares en la historia de China, pasando 7 años apilando edificios sobre su casa en un pueblo rural solo para evitar que las autoridades los destruyeran. Las demoliciones han sido una controversia continua en Shanghái también. Desde 2002, la demolición extensiva, particularmente en la ciudad vieja de Shanghái, ha visto la pérdida de muros históricos, mezclando estructuras de poca altura, y torres residenciales y hoteles altos en su lugar. Esto eventualmente llevó a una nueva era, que el Centro Fairbank de Estudios Chinos de la Universidad de Harvard ha llamado reurbanización post-demolición. La creciente conciencia y los cambios en las políticas ahora buscan equilibrar el progreso con la preservación. Pero incluso los llamados proyectos de renovación urbana aún enfrentan desafíos al mantener ese delicado equilibrio. El proyecto de renovación urbana en Yangyuan tiene como objetivo revitalizar el área y convertirla en un hito cultural. Sin embargo, también incluye una estructura subterránea de 3 pisos y 53.000 metros cuadrados, que albergará un intercambiador de metro, un gran estacionamiento y un nivel cultural, comercial. Y gracias a las líneas de metro 2, 12 y 13, así como al diseño más amplio del proyecto de renovación, esa estructura subterránea de 53.000 metros cuadrados necesitaba ir exactamente donde actualmente se encuentra el antiguo complejo Shikumen.
Esto introdujo un gran dilema. Por un lado, no tendría sentido demoler los edificios antiguos en nombre de un proyecto de preservación del patrimonio. Pero, por otro lado, el nuevo complejo subterráneo no podría construirse en otro lugar. Así que, por improbable que parezca, solo quedaba una opción: mover los edificios antiguos fuera del camino y luego volver a colocarlos una vez que el complejo subterráneo esté terminado. Por irreal que parezca, hay algún precedente para ello, aunque no a esta escala. Por ejemplo, en Rumania, en la década de 1980, un ingeniero civil llamado Eugeniu Iordachescu ideó una manera de salvar iglesias en Bucarest, que estaban destinadas a ser demolidas. Inspirado por, como él lo describió, el camarero que lleva vasos en una bandeja sin derramar una gota, Iordachescu diseñó grandes bandejas de concreto que se colocarían bajo los cimientos del edificio, que luego se levantarían sobre un conjunto de rieles. Numerosos edificios fueron salvados de la demolición usando esta técnica, incluyendo una iglesia construida en 1726 que fue trasladada más de 800 pies hasta donde aún se encuentra hoy en día. La ingeniosidad de Iordachescu le valió el apodo de ingeniero del cielo en su país natal e incluso inspiró otras implementaciones a menor escala, por ejemplo, en Colombia. Pero su técnica era limitada y específica, y solo podía mover un edificio a la vez. Aunque sin duda se inspiraron en su ejemplo, los ingenieros chinos tendrían que llevar este concepto a una escala sin precedentes. Y para hacerlo, primero necesitaban inteligencia artificial avanzada. El primer paso, antes de cualquier otra cosa, era simplemente obtener una comprensión detallada de a qué se enfrentaban. Entonces, utilizando modelado de información de construcción y escaneo de nube de puntos láser, los ingenieros crearon modelos tridimensionales de alta resolución de todo el complejo Shikumen. Se integró inteligencia artificial para fusionar y refinar estos escaneos, proporcionando a los ingenieros el plano definitivo con el cual experimentar. Antes de que comenzara cualquier trabajo físico, estos modelos tridimensionales se utilizaron para simular escenario tras escenario, paso tras paso. Este fue un proceso complicado y meticuloso, pero eliminó gran parte de las conjeturas involucradas en el mapeo de espacios limitados, riesgos de colisión y rutas de acceso debajo de edificios centenarios en callejones estrechos. En esta etapa temprana, había otro papel crítico para que la inteligencia artificial desempeñara. Se desplegaron pequeños robots de perforación y movimiento de tierra, cada uno equipado con sensores para detectar propiedades del terreno. Los ingenieros recogieron muestras de arcilla, suelo suelto, roca, conductos de servicios públicos y otros materiales, todos los cuales se utilizaron para entrenar un algoritmo de aprendizaje profundo. Usando estos ejemplos etiquetados, entrenaron una red neuronal capaz de clasificar en tiempo real. En términos sencillos, esto dio a los ingenieros la capacidad de enviar robots a corredores estrechos, algunos apenas más anchos que 1 metro, y decidir activamente si continuar, reducir la velocidad, ajustar la posición o desviar alrededor de obstáculos duros. Una vez que el modelo confirmó que la arcilla era segura, los robots perforarían. Esto permitió una perforación de suelo y un trabajo de cimentación extremadamente precisos y cuidadosos. Luego, mini robots de perforación instalaron pilotes de soporte temporales con un nivel de precisión hasta el milímetro. El suelo excavado se transportaba en sistemas tipo cinta transportadora, con el nuevo espacio creado cuidadosamente formado alrededor de puntos precisos debajo de los cimientos del complejo Shikumen. Los ingenieros estaban entonces listos para levantar el edificio. Para lograr esto, se colocaron gatos hidráulicos sincronizados debajo de la cimentación. El complejo solo necesitaba elevarse unos pocos centímetros, aunque esto sigue siendo una hazaña hercúlea. Esos pocos centímetros permitieron el espacio suficiente para que el arsenal principal del proyecto ingresara al sitio y comenzara a trabajar. ¿Ese arsenal principal? 432 robots caminantes. Utilizando lo último en robótica, la División de Renovación Urbana de Shanghai Construction No. 2 desarrolló una plataforma modular a medida específicamente para este proyecto. Algunas fuentes afirman que cada unidad individual tiene una capacidad de carga de 10 toneladas métricas, mientras que otras afirman que son docenas de toneladas. Pero lo que es evidente es que cuando cientos están sincronizados juntos, su poder es astronómico. En una lenta danza de arrastre, estos 432 robots levantaron el complejo Shikumen y lo movieron, cubriendo aproximadamente 10 metros por día en pasos pequeños, repetidos y cuidadosamente monitoreados. Si te pararas en el sitio de construcción y lo observaras en tiempo real, podrías no notar mucho progreso. Pero las imágenes en cámara rápida revelan el milagro que se desarrolló durante los siguientes 19 días. A finales de mayo, el complejo de edificios de 750 toneladas métricas y de un siglo de antigüedad estaba a 62 metros de donde estaba el 19 de mayo.
Ahora ocupaba un espacio previamente despejado al lado que se había hecho temporalmente disponible al mover o despejar estructuras similares, vehículos y obstrucciones. Como por arte de magia, toda el área que había ocupado durante 100 años ahora estaba completamente abierta. El trabajo de construcción se programó para coincidir con la construcción en curso del nuevo complejo subterráneo. Un ingeniero que fue entrevistado para la televisión estatal comparó el proyecto con un rompecabezas Huarongdao, un juego clásico chino donde deslizas fichas alrededor de otras para permitir que una ficha más grande se mueva. Como revela el metraje, el edificio se movió no solo lateralmente, sino también hacia adelante y hacia atrás, para permitir completamente que la construcción subterránea necesaria se llevara a cabo sin demora. Luego, tras esta reorganización sobrenatural de toda la manzana, los ingenieros supervisaron cuidadosamente a los robots mientras lo llevaban de regreso a su ubicación original y lo colocaban nuevamente. Todo esto ocurrió en menos de un mes. Esta fue la reubicación de edificio más avanzada jamás intentada, y mucho menos lograda en China, sino en todo el mundo, y se volvió viral. Numerosos medios de comunicación, incluyendo no solo medios chinos como CGTN y China Daily, sino también publicaciones internacionales como Interesting Engineering y Parametric Architecture, publicaron historias sobre el proyecto. Pronto, Yahoo News se hizo eco de la historia, y las imágenes aéreas en time-lapse del complejo deslizándose por Jiangyuan se volvieron virales en las redes sociales. Algunos usuarios de Reddit bromeaban con admiración diciendo que con la arquitectura tradicional y el movimiento aparentemente sobrenatural casi parecía, cito, el castillo ambulante de Howell, pero muy lento. Fue un nivel de entusiasmo público raramente visto en proyectos de construcción. Muchos medios plausiblemente retrataron el evento como un gran avance en la historia de la ingeniería, con poderosas implicaciones para proyectos similares de restauración del patrimonio en el futuro. Una gran parte de su viralidad residía en el hecho de que la mayoría de las personas no podían entender cómo se logró. Pero no era magia. Era simplemente un matrimonio perfecto de preservación del patrimonio con soluciones de alta tecnología. Pero no fue solo la tecnología avanzada lo que hizo posible este milagro. También fue gracias a bolsillos realmente profundos. El gobierno de Shanghái, en línea con las tendencias del gobierno chino en general, no ha revelado públicamente el costo del proyecto, pero es muy probable que sean cientos de millones de dólares si se consideran los sistemas robóticos personalizados, la excavación y construcción profundas y la restauración del patrimonio y la planificación del sitio involucrados. Proyectos similares en China a menudo tienen financiación mixta, combinando bonos del gobierno, inversión municipal y capital de los desarrolladores. Este proyecto en particular probablemente también tuvo prioridad estratégica, ya que se alinea con los esfuerzos más amplios recientes de Shanghái en torno a la renovación urbana, especialmente el 13º Plan Quinquenal. Lo que es aún más asombroso es que esta hazaña de ingeniería que genera titulares y desafía la mente probablemente también ahorró dinero. Demoler y reconstruir un complejo shikumen de escala similar, con acabado patrimonial, no solo empañaría la autenticidad, sino que también probablemente costaría más de 1.000 millones de yuanes chinos. El traslado, en toda su gloria desafiando la gravedad, probablemente demostró ser una estrategia más rentable y sostenible. Entonces, habiendo visto este procedimiento indudablemente brillante completado con éxito, la pregunta ahora es, ¿cuándo y dónde lo veremos de nuevo? La respuesta más inmediata a esa pregunta podría sorprenderte, porque la verdad ampliamente subestimada es que aunque este sigue siendo el ejemplo más grande y complicado de su tipo, los ingenieros chinos han estado refinando silenciosamente esta técnica durante varios años. Y si buscas cuidadosamente en los archivos, descubrirás que el primer lugar donde ves más edificios caminantes es, de hecho, China, hace varios años. En octubre de 2020, ingenieros en Shanghái enfrentaron un problema sorprendentemente similar cuando un edificio de escuela primaria de 5 pisos se interponía en el camino de un nuevo complejo de oficinas y comercios. Una startup local llamada Evolution Shift acudió al rescate, creando una versión a menor escala del mismo concepto de robots caminantes. Se colocaron poco menos de 200 robots sincronizados debajo de los cimientos de la antigua escuela. Estos robots no eran tan sofisticados como los que harían titulares internacionales medio decenio después, pero aún así lograron un resultado igualmente mágico que sirvió como prueba de concepto. Los robots se dividieron en 2 grupos, que alternaban subiendo y bajando para imitar el paso humano. El fundador de Evolution Shift, Lan Wuji, dijo en ese momento, cito, «Es como darle muletas al edificio». En el año 2020, en lugar de usar inteligencia artificial avanzada, estas muletas robóticas tuvieron que ser instaladas manualmente por trabajadores, quienes excavaron cuidadosamente a través de los cimientos del edificio ellos mismos.
Una vez instaladas, las muletas robóticas lograron girar exitosamente el edificio 21 grados. Luego lo movieron lentamente fuera del camino. La historia recibió cierta cobertura y algo de admiración en pequeños rincones de Reddit, pero más importante, convenció a Lan Wuji y a otros ingenieros líderes en Shanghái de que mover edificios antiguos fuera de peligro podría ser una solución viable para equilibrar el crecimiento metropolitano con la preservación de la historia, y ahora sabemos que tenían razón. Con la reubicación de Huiyanli en 2025, China ha logrado algo notable, preservando un tesoro arquitectónico icónico del siglo XX mientras sienta las bases, literalmente, para un centro de tránsito del siglo XXI. Los dos ahora coexistirán uno encima del otro, y bien podrían establecer el nuevo estándar de cómo las ciudades densas e históricas se adaptan sin borrar lo que las hace únicas. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima vez en Looking 4.